Alejandro Morales adoraba las mañanas de los sábados. Eran un pequeño refugio de paz en las aguas turbulentas de su vida después del servicio militar. Un rincón de tranquilidad que protegía con ferocidad. Después de 2 misiones en Herat, Afganistán. El ritual silencioso de tomar café en el porche trasero de su casa en la urbanización Los Pinos. Respirando el aroma del césped húmedo por el rocío. Era un bálsamo para las cicatrices que pocos podían ver. Aquella mañana el aire de Madrid era fresco, prometiendo un hermoso día de primavera. Se acababa de acomodar en su silla, con la taza de cerámica calentando sus manos, cuando el olor lo golpeó. Acre. Químico. Un hedor achamuscado que se clavó en lo más profundo de su memoria, vaporizando al instante la paz de la mañana. Alejandro se congeló. La taza de café cayó al suelo del porche, derramando su contenido como una mancha oscura. Para un hombre que había sobrevivido al hedor de la batalla, que conocía el aroma nauseabundo de cosas que era mejor no nombrar. Aquello no era un fuego cualquiera. Era algo dirigido, personal, y provenía de su propio jardín trasero. Se movió entonces. Una oleada de adrenalina superando la calma practicada que había cultivado durante años. Rodeó la esquina del garaje, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Un pavor primal retorciéndose en su estómago. Y allí estaba, un fuego feo, con llamas saltando con un rugido hambriento y humo negro elevándose hacia el cielo. 2 hombres con camisetas polo azul claro de la comunidad estaban removiendo tranquilamente las llamas con rastrillos de mango largo. Y supervisándolos, con los brazos cruzados y gafas de sol ocultando su expresión aunque su postura irradiaba una autoridad arrogante. Estaba doña Elena Ruiz, presidenta de la Comunidad de Propietarios de Los Pinos. Un sonido ahogado, mitad gruñido mitad rugido incipiente, salió de la garganta de Alejandro. No recordó cruzar el césped. Solo el calor en su rostro y la visión de algo horriblemente familiar entre las llamas. Un destello de tela azul oscura formal. El brillo inconfundible de botones dorados chamuscados. Un trozo que resistió el fuego un momento antes de consumirse con un humo nauseabundo. ¿Qué? ¿Qué demonios están haciendo? Su voz fue un desgarrón áspero en el aire de la mañana. Doña Elena se giró, ladeando ligeramente la cabeza, con una expresión indescifrable en el rostro. Uno de los hombres, sin levantar la vista, empujó un contenedor de plástico derretido más adentro del fuego. Ah. Señor Morales. Solo un poco de mantenimiento proactivo del vecindario. Esta colección bastante antiestética de objetos fue dejada fuera, claramente en violación de las normas comunitarias. ¿Entiende? Colección de objetos. La visión de Alejandro se nubló. Ese contenedor. Su anciana madre, con su memoria cada vez más frágil, se lo había traído la semana pasada. Para que lo guardes seguro. Alejandro. Había murmurado con ojos llorosos. Las cosas de tu padre. Eso es el uniforme de mi padre, las palabras explotaron de él, con un rugido de incredulidad y horror nauseabundo. El uniforme de gala del sargento Miguel Morales de la Infantería de Marina. ¿Qué han hecho? El aire mismo pareció retroceder. El olor a lana quemada. Poliéster fundido. El fantasma del olor a latón pulido y viejos sacrificios era un asalto. No era solo tela e hilo. Era honor preservado meticulosamente. Coraje tejido en cada fibra. El último lazo tangible con un padre héroe que había perdido demasiado joven. Doña Elena. Increíblemente. Solo arqueó una ceja perfectamente depilada. Un uniforme. Dice usted. Señor Morales. Era un contenedor sin marcar abandonado. En nuestra evaluación. Cerca de la línea de propiedad. El artículo 4.
Apartado B de los estatutos de la comunidad prohíbe expresamente tal desorden. Optamos por una remediación expedita. Hizo una pausa y un atisbo de sonrisa. Fría y afilada. Tocó sus labios. Francamente. Era una vista desagradable y olía un poco a humedad. ¿Humedad? La crueldad casual de la palabra. La profanación absoluta que implicaba. Detonó algo dentro de Alejandro. La presa cuidadosa que había construido contra la marea de sus recuerdos de guerra. Contra la furia y el duelo. Se rompió. Herat se alzó ante él. El escozor acre del humo de los IED. Los gritos frenéticos. La finalidad helada del último aliento de un camarada. Sus manos se cerraron en puños. Las uñas clavándose en las palmas. El suelo se sintió inestable bajo sus pies. Ese uniforme, logró decir. Con voz peligrosamente baja. Temblando por el esfuerzo de controlarse. Lo llevó un hombre que sangró por este país. Mi padre se ganó sus medallas con el puesto. Fue enterrado con todos los honores militares por lo que ese uniforme representaba. El sentimentalismo. Por muy conmovedor que sea. Señor Morales. No prevalece sobre los estatutos comunitarios, replicó doña Elena. Con voz desprovista de cualquier calidez humana. Cortante y precisa. Es solo ropa. Ropa vieja. Nuestras acciones estuvieron completamente dentro de nuestras competencias. Hizo un gesto despectivo a sus hombres. Asegúrense de que se consuma completamente. Caballeros. Sin restos. Restos. 30 años de servicio de su padre. Su valor. Su vida reducidos a restos. Alejandro permaneció clavado en el sitio. Una estatua de rabia impotente mientras los últimos vestigios del legado de su padre eran removidos y empujados hacia el olvido. La forma distintiva del ancla y emblema se derritió y distorsionó. Guiñando burlonamente desde las brasas antes de desaparecer en cenizas. El humo. Espeso y amargo. Parecía quemar sus pulmones. Cada partícula una pequeña púa de falta de respeto. Mucho después de que la furgoneta de la comunidad se hubiera alejado. Dejando atrás la herida humeante y apestosa en su jardín. Alejandro permaneció allí. El mundo era una bruma de incredulidad y una furia fría y enroscada. Eventualmente. El lejano sonido de sirenas se acercó. Un vecino. Quizá. Alertado por el humo. Dos agentes de la Policía Nacional se acercaron con la cautela cansada de quienes esperan un fuego rutinario de matorrales. Alejandro. Con voz aún ronca. Relató la atrocidad de la mañana. Señaló las brasas moribundas. Los restos de plástico deformados. Habló de su padre. Del significado sagrado del uniforme. De la indiferencia venenosa de doña Elena. El agente masculino. Joven. Con expresión cuidadosamente neutral. Tomó algunas notas. Bueno. Señor Morales, comenzó. Con tono profesional pero poco útil. Si los objetos se consideraron abandonados o en violación de los reglamentos establecidos de la comunidad. Como aparentemente alega la señora Ruiz. Esto generalmente se considera un asunto civil. ¿Civil? La voz de Alejandro se quebró por la incredulidad. Invadieron mi propiedad. Destruyeron deliberadamente algo irreemplazable. Algo sagrado. Eso no es una disputa civil. Agente. Es una profanación. Es un delito. Su compañera ofreció un destello de lo que podría haber sido simpatía. Entendemos su angustia. Señor. De verdad. Pero sin evidencia clara de intención criminal más allá de lo que parece una aplicación estricta. Aunque dura. De los estatutos. Nuestra intervención directa es limitada. Su recurso sería a través de los procedimientos internos de la comunidad o quizás una demanda civil. La comunidad.
Un abogado. Las palabras lo burlaron. El sistema que su padre había jurado defender. Por el que había muerto. Ahora le ofrecía formularios que rellenar. Procedimientos que seguir. Mientras las cenizas de su honor se enfriaban. Les dio las gracias. Un autómata hueco. Mientras su coche patrulla desaparecía por la calle. Una terrible certeza helada se instaló en el alma de Alejandro. No habría justicia en sus informes. No habría consuelo en sus procesos burocráticos. El sistema no solo había fallado. Había participado activamente en su violación. Aquella noche. La casa estaba asfixiantemente silenciosa. Lucas dormía. Laura había intentado. Con ojos que reflejaban su dolor. Ofrecer consuelo. Pero él estaba más allá de su alcance. A la deriva en un mar de rabia fría. El aroma de su cena. Normalmente bienvenido. Le había revuelto el estómago. Se encontró en el garaje. El olor familiar a aceite. Madera vieja y recuerdos. Normalmente un consuelo. No esa noche. Esa noche se sentía como una jaula. Caminó hasta la pesada caja fuerte de acero en la esquina. Los tambores girando con precisión helada en la penumbra. La puerta crujió al abrirse. Allí. Anidada en su corte de espuma. Yacía su pistola. No la de servicio. De vuelta hace tiempo. Sino una similar. Comprada años atrás. Un pedazo de realidad fría y dura en un mundo que acababa de demostrarse loco. La sintió equilibrada en su mano. Una extensión de una parte de él que creía haber enterrado en el polvo de Afganistán. La desmontó en el banco de trabajo. Los movimientos practicados. Un ballet sombrío. Cada pieza fue limpiada. Aceitada. Inspeccionada con enfoque desapegado, el cañón. El percutor. El conjunto del gatillo. La volvió a montar. Los clics metálicos haciendo eco del endurecimiento de su determinación. Insertó un cargador. El suave golpe de las balas encajando. Montó la corredera. Una bala en la recámara. Laura apareció en la puerta. Una silueta contra la luz tenue de la cocina. Vio la pistola en el banco. Vio la mirada en sus ojos y un pequeño sonido aterrorizado se le escapó de la garganta. Alejandro, su voz era un frágil susurro. Dios mío. Alejandro. ¿Qué estás haciendo? Él no se giró. Su mirada permaneció fija en la forma oscura y decidida de la pistola. Quemaron a mi padre hoy. Laura, dijo. Con voz completamente plana. Pero pesada con un voto no pronunciado. Quemaron 30 años de honor como si fuera basura de ayer. Tomó la pistola. Su peso tanto una carga como una oscura promesa. Hay líneas que no pueden cruzar. Lo no dicho flotó entre ellos. Espeso de pavor. Sus siguientes palabras fueron casi demasiado bajas para oírse. Pero resonaron con la finalidad de una sentencia de muerte. Y a veces hay que recordarles de qué están hechas esas líneas. El silencio en el garaje se estiró. Espeso con el terror no pronunciado de Laura y la fría promesa metálica de la pistola en la mano de Alejandro. Su respiración se entrecortó. Un pequeño sonido herido en la quietud opresiva. Alejandro. Por favor, susurró. Con voz temblorosa. Manos extendidas como para alejar no a él, sino al espectro en que se estaba convirtiendo. No hagas esto. Piensa en Lucas. Piensa en nosotros. Este no eres tú. No soy yo. Una risa amarga y silenciosa resonó en las cavernas de su mente. Ella no conocía al hombre que había sido. El forjado en el crisol de la guerra. El que entendía que a veces el único lenguaje comprendido era el de la fuerza abrumadora e innegable. Había intentado enterrar a ese hombre para construir una vida de normalidad tranquila sobre las cenizas de su pasado.
Pero doña Elena Ruiz y sus tiranías mezquinas acababan de desenterrarlo y escupir sobre su tumba. Bajó la pistola lentamente. No en rendición, sino con una deliberación helada que no ofrecía consuelo. No la guardó. Simplemente la colocó en el banco de trabajo. Un centinela silencioso esperando. Ellos empezaron esto. Laura, dijo. Con voz ronca. Desprovista del calor que ella conocía. Yo solo voy a terminarlo. Pasó junto a ella, dejándola de pie en medio del olor a aceite y desesperación. Una vela solitaria parpadeando contra una tormenta que se avecinaba. El sueño fue imposible aquella noche. Cada crujido de la casa. Cada sirena lejana. Cada susurro de hojas fuera de su ventana era una amenaza. Un gatillo. Yacía junto a Laura, fingiendo descanso. Pero su mente era un campo de batalla, reproduciendo la profanación de la mañana. El rostro arrogante de doña Elena. Las sonrisas despectivas de la policía. Y por encima de todo, la imagen del uniforme de su padre reducido a cenizas y burla ardía tras sus párpados. La pistola abajo lo llamaba. Una canción de sirena de resolución rápida y terrible. Por la mañana, una tregua frágil se había roto. Nacida más de las súplicas desesperadas y llorosas de Laura que de cualquier cambio en el corazón de Alejandro. Solo inténtalo. Alejandro había suplicado. Con rostro pálido y demacrado en la luz previa al amanecer. Una vez más. Prueba los canales oficiales por Lucas. Por mí. Antes de hacer algo que lo cambie todo para siempre. Había accedido. No por esperanza, sino por una concesión temporal y cansada a su amor. Le debía al menos eso. Un gesto hueco. La oficina de la Comunidad de Propietarios de Los Pinos era un monumento a la burocracia beige. Su aire estéril y poco acogedor. La recepcionista. Una mujer cuya sonrisa no llegaba a sus ojos. Lo miró con sospecha fría cuando expuso su propósito de presentar una queja formal contra doña Elena Ruiz y la comunidad por destrucción de propiedad privada y acoso. Le entregaron un formulario de varias páginas denso con jerga legal y le dijeron que doña Elena estaba indisponible para citas sin programar. Rellenó los formularios con precisión furiosa y meticulosa, detallando los eventos. La naturaleza irreemplazable del uniforme. Su profundo valor sentimental e histórico. Adjuntó copias de los registros de servicio de su padre. Una fotografía del sargento Miguel Morales con su impecable uniforme de gala. Luciendo orgulloso e indomable. Lo entregó en mano. Exigiendo un recibo. Con ojos que desafiaban a la recepcionista a ofrecer menos que un cumplimiento reacio. Los días se convirtieron en una semana. La única respuesta fue una carta impersonal y tecleada con frialdad del asesor legal de la comunidad. Llegó en un sobre blanco austero que ya parecía un insulto antes de abrirlo. La carta era una obra maestra de ofuscación y condescendencia. Afirmando que la comunidad había actuado completamente dentro del alcance de sus estatutos. Que los objetos se consideraron abandonados y antiestéticos. Y que la asociación negaba categóricamente cualquier responsabilidad o mala conducta. Concluía aconsejando al señor Morales que asegurara el cumplimiento futuro con todas las normas comunitarias para evitar más acciones correctivas. Ni una palabra de disculpa. Ni un atisbo de remordimiento. Era, en esencia, un dedo medio vestido con jerga corporativa. La carta yacía en la encimera de la cocina como una declaración de guerra. Laura la leyó. Con el rostro desmoronándose. Tiene que haber alguien más. Alejandro, dijo. Con voz débil. Una autoridad superior. Un abogado. Alejandro solo miró el documento ofensivo. Un nudo frío y duro apretándose en su estómago. Un abogado significaría dinero que no tenían. Meses. Quizá años de peleas mientras el insulto fermentaba. ¿Y para qué? ¿Un acuerdo?
Ninguna cantidad de dinero podía restaurar lo que habían tomado. Esto no era sobre compensación. Era sobre respeto. Sobre justicia. Y estaba claro que el sistema no tenía intención de proporcionar ninguna de las dos. Sutet, nunca verdaderamente dormido, comenzó a manifestarse con renovada ferocidad. El sueño no ofrecía refugio. Solo repeticiones de Herat. Rostros de fantasmas. La ansiedad constante de que algo terrible estaba a punto de suceder. La pistola, que había guardado de nuevo a regañadientes en la caja fuerte ante las insistentes lágrimas de Laura después de aquella primera noche, ahora ocupaba una porción significativa de sus pensamientos despiertos. No era una solución. Quizá. Pero era una opción. Una definitiva. Laura. Viéndolo espiral. Se volvió cada vez más desesperada. Llamó a Marcos, el viejo compañero de escuadrón de Alejandro de la infantería. Un hombre que había encontrado una pieza frágil de sí mismo después de la guerra. Marcos vino. Su presencia un consuelo silencioso. Sus ojos entendiendo las sombras en Alejandro. Se sentaron en el jardín trasero. No lejos del parche quemado de tierra donde el honor de su padre había sido incinerado. Lo entiendo. Tío, dijo Marcos suavemente. Mirada firme. Lo que hicieron es asqueroso. Es una bofetada en la cara para todos los que alguna vez llevamos uniforme. Habló de grupos de apoyo. De organizaciones de defensa de veteranos que podrían tomar el caso. Incluso de políticos locales que podrían ser comprensivos si la historia salía a la luz. Hay formas de luchar contra esto. Alejandro. Formas que no involucren. Ya sabes. No necesitó decir las palabras. Lo no dicho pesó pesado entre ellos. Alejandro escuchó. Una parte de él apreciaba el consejo calmado y racional de Marcos. Pero otra parte más fuerte. La que saboreaba cenizas y olía lana quemada. Gritaba que era demasiado poco. Demasiado tarde. Burocracia. Peticiones. Esperar. Se sentía como pedir que se combatiera un incendio forestal con una pistola de agua. Más tarde esa semana. Se encontró en un salón de veteranos tenuemente iluminado. Tomando una cerveza que no quería. Víctor estaba allí. Otro rostro de su pasado. Más endurecido que Marcos. Con ojos que llevaban un brillo cínico permanente. Víctor tenía su propia larga disputa con otra comunidad sobre un mástil de bandera. Una batalla que perdía con una furia amarga y creciente. Cuando Alejandro, en un raro momento de desahogo, contó su historia, la reacción de Víctor fue marcadamente diferente a la de Marcos. Golpeó su cerveza contra la mesa. Un fuego oscuro encendiéndose en sus ojos. ¿Ves? ¿Qué te dije? Esta gente. Estos pequeños dictadores de hojalata con sus portapapeles y sus libros de reglas. No entienden nada más que la fuerza. Morales. Escupen sobre tipos como tu padre. Tipos como nosotros. Porque piensan que estamos rotos. Sin garras. Se inclinó hacia adelante. Su voz un gruñido bajo. ¿Quieres respeto? Tienes que tomarlo. Tienes que hacerles entender con quién tratan. Muéstrales que un infante de marina no se rinde así como así. No ofreció soluciones con abogados o grupos de apoyo. Sus sugerencias eran más oscuras. Más directas. Insinuando tácticas que bordeaban los límites de la ley y más allá. Alejandro salió del salón con las palabras de Víctor resonando en sus oídos. Un contrapunto peligroso al consejo razonado de Marcos. Se sentía atrapado entre dos polos, el camino de la justicia lenta e incierta y el atractivo de la retribución rápida y decisiva. Unos días después, un sobre sin marcar apareció en su buzón. Dentro, en papel sencillo, había una impresión de una cadena de correos internos de la comunidad.
Detallaba con claridad helada la decisión unilateral de doña Elena de deshacerse inmediatamente de los objetos antiestéticos en la residencia de los Morales, anulando la sugerencia de un empleado junior de emitir primero un aviso formal. También había un horario para una próxima fiesta privada de benefactores exclusiva de la comunidad en la opulenta casa de doña Elena en una sección vallada de la urbanización. En 2 semanas. Sin nombre. Sin remite. Solo la información. Fría y cruda. Alejandro miró los papeles. Una extraña mezcla de gratitud e inquietud revolviéndose en su interior. Alguien dentro de los pinos estaba o asqueado por doña Elena o lo suficientemente asustado como para filtrar esto. Quizás Marta. La chica callada y nerviosa que había visto en la oficina de la comunidad. La que había evitado su mirada. No importaba quién. Lo que importaba era la información. Era una mirada detrás del telón. Una confirmación del abuso de poder autocrático de Elena. Y presentaba una oportunidad. La gota que colmó el vaso. Cuando llegó, fue casi risiblemente mezquina. Sin embargo, aterrizó con la fuerza de un martillo. Otro sobreoficial de la comunidad de propietarios. Esta vez era un aviso de infracción. Completo con una multa elevada por bordes de césped mal mantenidos a lo largo de la acera pública. Adjuntaba una fotografía mostrando una sola hoja de hierba errante. Quizá 1 centímetro demasiado larga. Cerca del bordillo. Estaba fechada el día después de que quemaran el uniforme de su padre. Era tan descaradamente retaliatorio. Tan arrogante en su trivialidad que Alejandro realmente se rió. Un sonido áspero y hueco que sobresaltó a Laura. Esto ya no era solo sobre un uniforme. Era una campaña de acoso. Un intento deliberado de romperlo. Demolerlo bajo el tacón de sus regulaciones mezquinas. Doña Elena no se contentaba con profanar la memoria de su padre. Quería humillarlo. Convertirlo en un ejemplo. Miró el aviso de infracción. La absurda fotografía. Pensó en la sonrisa burlona de doña Elena. En la policía despectiva. En las palabras amargas de Víctor. En la próxima fiesta de jardín en su fortaleza privada. Pensó en el peso frío y duro de la pistola. Aún guardada. Pero nunca verdaderamente fuera de su mente. La risa murió en su garganta. Reemplazada por una determinación tan fría e inquebrantable como el acero templado. Había probado su camino. Había rellenado sus formularios. Había escuchado sus justificaciones vacías. Había buscado una justicia que claramente no estaba disponible. Se acabó. Caminó con calma hacia la caja fuerte. Laura lo observó. Con ojos muy abiertos por un terror renovado y más agudo. Pero esta vez no dijo nada. Había una finalidad en sus movimientos. Un propósito helado que no admitía discusión. Los tambores giraron. La puerta se abrió. La fiesta de jardín. Pensó. Su mano cerrándose alrededor de la empuñadura familiar de la pistola. Doña Elena Ruiz estaba a punto de recibir un invitado que no había invitado. Y él traería un mensaje que no podría ignorar. Uno muy personal. El peso frío y duro de la pistola en su cintura era una sombría seguridad mientras Alejandro Morales conducía por las calles arboladas y cuidadas de la zona más exclusiva de Los Pinos. Cada césped perfectamente esculpido. Cada casa ostentosamente grande se sentía como otra capa de aislamiento entre gente como doña Elena y el mundo real. Un mundo donde el honor significaba algo y el sacrificio no era solo una palabra en un libro de historia. Había dejado a Laura pálida y silenciosa en la cocina. Con ojos llenos de un terror que lo había desgarrado pero no lo había disuadido. No quedaban más palabras entre ellos. Solo quedaban acciones. La dirección que Marta había proporcionado en secreto. La residencia palaciega de doña Elena. Ya bullía de actividad. Coches de lujo alineados en la entrada circular. Ballet y camareros con chaquetas blancas impecables yendo de un lado a otro.
Música suave y murmullos de risas educadas flotaban sobre un alto muro cubierto de enredaderas. Un guardia de seguridad privado, corpulento y con aspecto aburrido, estaba cerca de una puerta de hierro forjado, comprobando una lista de invitados. Alejandro aparcó una manzana más allá, con el corazón como un tambor constante y frío contra sus costillas. Esto no era combate. Pero la tensión familiar previa a la misión estaba allí, enroscándose fuerte en su estómago. Era un intruso en este mundo de privilegios. Un fantasma de una vida que no podían comprender. Caminó el perímetro, sus ojos escaneando la entrada de servicio. La nota apresurada de Marta había indicado una puerta menos conspicua usada por el personal de catering. Estaba, como ella había dicho, sin cerrar con llave y momentáneamente sin vigilancia mientras una furgoneta descargaba bandejas de canapés. Se deslizó a través, fundiéndose en las sombras de los arbustos esculpidos, moviéndose con el sigilo practicado de un hombre que sabía cómo ser invisible. La pistola presionada contra la parte baja de su espalda. Un secreto frío y duro. El jardín era un estallido de color y elegancia fingida. Hombres y mujeres bien vestidos. Los benefactores de los pinos. Se mezclaban en un amplio patio de piedra. Copas de champán en mano. Sus risas ligeras y despreocupadas. En el centro de todo, presidiendo como una reina en su elemento, estaba doña Elena Ruiz. Resplandecía con un vestido de seda fluido. Un collar de diamantes brillando en su garganta. Su cabello plateado capturando el sol de la tarde. Era un retrato de poder arrogante e intocable. Alejandro la observó un largo momento. La imagen del uniforme de su padre ardiendo. El recuerdo de su sonrisa despectiva alimentando la resolución helada en sus venas. Tomó aire. El aire espeso con perfume caro y el aroma empalagoso de rosas en flor. Luego comenzó a moverse. No se apresuró. Caminó con paso firme y deliberado, tejiéndose entre los invitados desprevenidos. Su mirada fija en doña Elena. Algunas personas lo miraron de reojo. Un destello de curiosidad en sus ojos ante este hombre desconocido de rostro sombrío con ropa oscura sencilla. Tan fuera de lugar en su asamblea brillante. Pero nadie lo desafió. Todavía no. Llegó hasta ella mientras aceptaba otra copa de champán de un camarero uniformado. Doña Elena, dijo. Su voz tranquila, pero cortando el parloteo circundante como una navaja. Ella se giró, con una sonrisa de anfitriona educada fija en el rostro. Vaciló. Luego desapareció, reemplazada por un destello de sorpresa. Luego reconocimiento naciente y finalmente un fastidio frío y endurecido. Señor Morales, dijo. Su voz goteando hielo. Creo que está usted invadiendo. Esto es un evento privado. ¿Seguridad? Pero Alejandro no le dio oportunidad a la seguridad. Antes de que nadie pudiera reaccionar. Antes de que su llamada ganara tracción. Alcanzó la mesa cercana. Barrió una bandeja de plata de miniquiches y colocó la pistola pesadamente sobre el mantel blanco de lino. El efecto fue instantáneo. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados más cercanos. Copas de champán tintinearon. La conversación educada murió, reemplazada por un silencio horrorizado y conmocionado. Todas las miradas, amplias e incrédulas, saltaron del rostro pétreo de Alejandro a la forma amenazante y negra de la pistola yaciendo entre ellos. Doña Elena retrocedió como si una víbora hubiera aparecido en su mesa. Su rostro perdiendo el color. Su compostura cuidadosamente construida haciéndose añicos. Quería hablar de reglas. Doña Elena, la voz de Alejandro seguía baja. Pero llevaba el peso de un juez dictando sentencia. Hablemos de ellas. Le gustan sus reglas. Sus estatutos. Condiciones y restricciones.
Su pequeño mundo ordenado donde usted decide qué es antiestético y qué son restos. Su mano flotó cerca de la pistola. ¿Sin tocarla? Pero una declaración clara e innegable de intención. Mi padre, el sargento Miguel Morales, vivió por un conjunto diferente de reglas: honor, deber, sacrificio. Llevó un uniforme que representaba esas cosas. Un uniforme que usted quemó como basura común. La boca de doña Elena se abrió y cerró. Pero no salió sonido. Sus ojos estaban fijos en la pistola. Su arrogancia reemplazada por un miedo primal crudo. La multitud a su alrededor se había congelado. Un cuadro de rostros horrorizados. Desestimó su legado como ropa vieja mohosa, continuó Alejandro. Su voz un ronquido de furia controlada. Se escondió detrás de sus estatutos mientras profanaba algo sagrado. Pensaba que era intocable en su pequeño reino aquí. ¿Verdad? Hizo un gesto vago hacia los alrededores opulentos. Los rostros aterrorizados. Pensaba que su dinero y su posición la ponían por encima de la decencia. Por encima del respeto. Un guardia de seguridad uniformado finalmente se abría paso entre los invitados paralizados. Su mano moviéndose hacia su cadera. Alejandro lo vio por el rabillo del ojo. Pero no se inmutó. No rompió el contacto visual con doña Elena. No estoy aquí para regatear multas. Doña Elena, dijo. Su voz bajando aún más. Convirtiéndose casi en un susurro más aterrador que cualquier grito. Estoy aquí para una rendición de cuentas. Usted quemó a un infante de marina español. Quemó 30 años de su vida. Su coraje. Su sacrificio. Y lo hizo con una sonrisa. Hizo una pausa. Dejando que el silencio se estirara. Dejando que sus palabras calaran en el vacío aterrorizado. Ahora va a contarles a estas personas. A todas estas personas. Lo que hizo. Y luego va a pedir disculpas. No a mí. A él. Doña Elena temblaba ahora. Su collar de diamantes sacudiéndose contra su vestido de seda. Sus ojos saltaban de la pistola al rostro inquebrantable de Alejandro. Luego al guardia de seguridad que se acercaba. El primer aullido de sirenas distantes. Débil pero inconfundible. Cortó el silencio atónito de la fiesta de jardín. Alguien. En algún lugar entre la multitud. Finalmente había encontrado su teléfono. ¿La rendición de cuentas? Parecía. Estaba a punto de ser interrumpida. Las sirenas que se acercaban crecieron de un aullido distante a un chillido inmediato y abrumador. Sus luces rojas y azules cortando la elegancia cuidada del jardín de doña Elena Ruiz. Agentes uniformados. Con armas desenfundadas. Irrumpieron en el patio de piedra. Sus movimientos agudos y profesionales. Cortando el cuadro congelado de socialites aterrorizados. La fiesta de jardín se había convertido en una escena del crimen. Alejandro no se movió. Mientras dos agentes avanzaban hacia él. Armas apuntadas. Levantó lentamente las manos vacías. Su mirada nunca dejando a doña Elena. Su rostro. Momentos antes una máscara de terror. Ya comenzaba a transformarse. El primer destello de indignación victimista amaneciendo en sus ojos. La pistola yacía cruda y negra sobre el lino blanco. Un testimonio silencioso de la línea que se había cruzado. De rodillas. Manos detrás de la cabeza. Ahora, las órdenes fueron duras. Impersonales. Alejandro obedeció sin una palabra. Hundiéndose en las piedras. El metal frío de las esposas mordió sus muñecas. Era vagamente consciente del balbuceo de voces conmocionadas. De doña Elena siendo atendida por un ayudante nervioso. Del guardia de seguridad de la fiesta luciendo tanto aliviado como avergonzado. Mientras lo ponían en pie. Captó un movimiento en el borde del patio. Un destello de reconocimiento desesperado.
Laure. Estaba allí. Con Lucas a su lado. Su rostro un paisaje de angustia y una terrible resignación naciente. Sus ojos se encontraron por un segundo fugaz y desgarrador antes de que lo llevaran. El fantasma del honor de su padre y su propio futuro incierto lo siguieron como un sudario. La historia explotó. Exinfante de Marina apunta con pistola a presidenta de comunidad por uniforme quemado. Gritaron los titulares locales. Rápidamente recogidos por medios nacionales ávidos de una historia de drama suburbano con tintes militares. Alejandro Morales se convirtió de la noche a la mañana en un símbolo para algunos, un vigilante peligroso que había tomado la ley en sus propias manos. Para otros, particularmente dentro de la vasta comunidad a menudo olvidada de veteranos y sus familias, era un héroe popular. Un hombre que se había atrevido a enfrentarse a la tiranía mezquina cuando el sistema le falló. Hashtags como Honor Quemado y Con Morales trendingearon. Su vieja foto de servicio, luciendo resuelto y orgulloso, apareció por todas partes. Alejandro, mientras tanto, navegaba la maquinaria sombría y deshumanizante del sistema judicial. Fue acusado de agresión agravada, exhibición de arma de fuego y amenazas terroristas. La fianza se fijó en una cifra astronómica muy por encima de lo que él y Laura podían permitirse. Se sentó en una fría celda de la cárcel del condado. La adrenalina de la confrontación ya desaparecida, reemplazada por un cansancio profundo en los huesos y la incertidumbre de lo que vendría después. Laura fue su roca. Aunque sabía que la tensión era inmensa. Ella lidiaba con los medios intrusivos, los susurros condescendientes en el vecindario, la inundación bien intencionada pero abrumadora de opiniones. Encontró un abogado. Una mujer aguda y sin tonterías llamada señorita Alba, que tenía reputación por defender casos difíciles. Lucas, protegido en la medida de lo posible, aún sentía la tormenta que rugía alrededor de su familia. Su inocencia infantil teñida de confusión y miedo que desgarraba el alma de Alejandro durante sus breves visitas supervisadas. Marcos, fiel a su palabra, reunió apoyo. Organizaciones de veteranos, inicialmente cautelosas, comenzaron a pronunciarse, no condonando los métodos de Alejandro, pero destacando la provocación atroz de la comunidad de Los Pinos. Víctor, a su manera, avivó las llamas en línea. Sus publicaciones una mezcla de furia justiciera y sombría satisfacción. La narrativa comenzó a cambiar. Sutilmente al principio. Luego más abiertamente. La imagen inicial de doña Elena como víctima aterrorizada empezó a deshilacharse a medida que surgían detalles del uniforme quemado y su despectiva desestimación de su significado. La información filtrada por Marta resultó ser el punto de inflexión. Armados con comunicaciones internas de la comunidad que mostraban el comportamiento autocrático de doña Elena y un patrón de acoso. Y espoleados por la intensa presión pública. La oficina del fiscal de distrito abrió a regañadientes una investigación sobre la comunidad de propietarios de Los Pinos. Otros residentes, envalentonados por las acciones drásticas de Alejandro y el subsiguiente foco de atención, comenzaron a salir con sus propias historias de multas, amenazas y abusos de poder. La fachada cuidadosamente construida de la idílica comunidad de Los Pinos empezó a desmoronarse, revelando un núcleo podrido. Doña Elena Ruiz, una vez la reina intocable de su dominio, se encontró bajo un duro y no deseado escrutinio. Los benefactores que habían acudido a su fiesta de jardín ahora se distanciaban. Fue forzada a tomar una licencia como presidenta de la comunidad. Luego renunció silenciosamente en medio de acusaciones crecientes y disidencia interna. La comunidad misma estaba en turmoil, enfrentando demandas de múltiples residentes y la amenaza de intervención judicial. Las ruedas de un tipo diferente de justicia, lenta y engorrosa, habían comenzado a girar. No directamente por la pistola de Alejandro, sino porque su acto desesperado había rasgado el velo del silencio. Pasaron meses.
La abogada de Alejandro. La señorita Alba. Trabajó incansablemente, argumentando que aunque sus acciones fueron extremas, eran el resultado de un profundo distrés psicológico, exacerbado por una provocación extrema, y un fallo completo de los canales oficiales para abordar una queja legítima. La Fiscalía, enfrentando una ola de simpatía pública por Alejandro y evidencia condenatoria contra la comunidad, comenzó a parecer menos confiada. Surgieron conversaciones sobre un acuerdo de culpabilidad. Un cargo menor quizá. Libertad condicional. Counseling obligatorio. El espectro de una larga sentencia de prisión aún acechaba. Pero ya no era una certeza. A lo largo de todo, Alejandro permaneció como una paradoja. No se arrepentía de haber confrontado a doña Elena. No se arrepentía de haberla hecho ver a ella y al mundo que representaba las consecuencias de su arrogancia. Pero el recuerdo del miedo en los ojos de Laura aquella noche en el garaje, la confusión en los de Lucas durante las visitas, el acero frío de la pistola que había sentido tan correcto y tan equivocado en su mano. Esas eran cargas que llevaría siempre. Había respondido sí. Pero el coste de esa respuesta aún se estaba calculando. Encontraba momentos de reflexión tranquila en los confines estériles de su celda. O más tarde bajo arresto domiciliario mientras esperaba procedimientos legales adicionales. Se había convertido en lo que había combatido. ¿Un hombre usando el miedo y la amenaza de violencia para lograr sus fines? ¿O simplemente había sido un soldado empujado demasiado lejos, reaccionando con las únicas herramientas que realmente entendía cuando todas las demás defensas habían fallado? No había respuestas fáciles. Solo el dolor sordo del recuerdo y el largo camino incierto por delante. Su relación con Laura se había alterado. El terror de lo que había hecho. De lo que casi había hecho. Yacía entre ellos. Una sombra que el tiempo podría suavizar pero nunca borrar del todo. Sin embargo, debajo de eso, un entendimiento. Un amor resiliente perduraba. Ella no había condonado sus métodos, pero comprendía la profundidad de su dolor. El peso insoportable de la injusticia que había sentido. Estaban aprendiendo a navegar este nuevo paisaje fracturado juntos. El resultado final del caso de Alejandro Morales permanecía indeciso mientras las hojas de otoño comenzaban a caer, pintando los pinos en tonos de oro y carmesí. La comunidad era una cáscara de lo que fue. Su poder roto. Su reputación hecha trizas. Doña Elena se había retirado de la vida pública. Una paria en la comunidad que una vez gobernó. A veces, mirando por la ventana a la estación cambiante, Alejandro sentía un eco tenue de la paz que una vez había atesorado en las mañanas de sábado. Era un tipo diferente de paz ahora. Más frágil. Teñida de tristeza y el duro conocimiento de su propia capacidad para la oscuridad. Había arrastrado una verdad profunda y fea a la luz. Había forzado una rendición de cuentas. Pero en cuanto a la justicia, la verdadera justicia, estaba comenzando a entender que era una cosa mucho más complicada y elusiva de lo que jamás había imaginado. Incluso en los desiertos más áridos de la guerra. Su respuesta había sido entregada alta y clara. Los ecos, sin embargo, resonarían por toda una vida.